pero está full kinesio, pero por lo menos el nuevo tratamiento Va bien. sí va bien. Tienen unos meses más, ¿no? Sí, meses largos, como 9 meses. Pero viste, la semana pasada, bueno, ya le dieron entero la dosis y la anterior la habían partido el lunes y martes ¿viste? Para probar, Sí. a ver si soportaba. Cuidado. ¿Qué ay, no sé ni para dónde miré. Y por suerte lo resistió bien, así que... La pelota. Fue la pelota, ¿no? Tiene el chip, como decían. Ahora me estabas diciendo. No, y soportó bien. El miedo era que no soporte la nueva medicación. Sí. Porque esta es especial para lo que tiene él, ¿viste? Claro. Es la mejor de todas. Y es ideal para lo que tiene él. Y si no soportaba eso era como, bueno, hay otras cosas. No es lo ideal, digamos. Claro. No era lo ideal ya el primer tratamiento que hizo, pero me pasa que para mí no te da de entrada la medicación esa la que está usando ahora. Te la da después, ¿viste? Sí. Entonces, una paja por culpa de la medicación esa. Sí. Una foto, una foto. Bueno, se la cagó. Boludo. Por la banda, Fede, allá, eso. Cerrate, Topito. Pasa Cartu, cerrate que pasa Cartu. ¿Tienes el partido acá? Soy 32 y el otro tomo y me voy. Ah, que son los amigos de Seba. Sí. El escudo el coso del parque, ¿no? ¿Con la literal o tiene algo? Creo que sí. O sea, el par. Pues yo siempre le estoy poniendo, pero no me acuerdo del escudo. No me acuerdo del escudo le pongo. Ay, escuché. Ay, sí, porque casi la toco. Ah, tiene como... Antes tenía, en la aplicación tiene el escudo del Tottenham. Pero que dice... Tiene como El gallito. el gallito, sí, esa cosa. Igual es que lo pasa lo seguir poniendo porque en la aplicación tiene eso. Pero en la cosa, la del Parma. Y aparte tiene el nombre de ellos, ¿no? Claro, el escudo dice muchos. Dice Parma. Se volvió ventaja por todo muy bien. Cualquier otro te la cobra ahí, te corta la caja. Cartu, ya está, amigo, ya está, Cartu. Gaby, Gaby. Igual se patinó. Sí. No me pareció nada. No termina mal, se atrasa un montón. Hubo un montón, ¿no? De más. Llegó tarde. Ah, verdad. Nosotros ya estábamos 10 minutos con él acá y no había empezado todavía. Que no entre el pase por el medio. Que no entre el pase ese por el medio. Ahí está. Sí, la baja. Partido infinito. Yo creo que pudiste fijar ese y después que Boludo, ¿viste la para que lo hizo? cobra. Hizo. Lo terminó de acá.
y todos se flasheaban que había terminado. Se metió en la cancha, los suplentes, todo. ¿Qué hace, chico? Y este de repente está haciendo sorteo, después que no fue, es el único que tiene que silbar. Siempre se habla por ahí. Y vos viste, son pendejos porque sabés que tenés gente que te va a bancar ahí, boludo. Ahora ahí sí. Yo sé cómo lo saco. Yo, mi hermano le usamos patada. Sí, anda para allá también. Allá, aquí te digo. Arreglate la cara, le acabas de decir a uno. Arreglate la cara. No, muy bien. Para pensar en sacó uno que metió el gol. ¿Y dónde habrá quedado la pelota? Yo tengo Tenemos más más, a partir infinito. ¿Qué tan infinito? Calle. gente que se vio en Florida, no. No me creía. Sí. ¿Sos rico? ¿Eso que lo cargas? Sí. Sudaba re rico. No sé qué te sorprende. ¿Qué perfume es? De Violeta. ¿Vos te criaste en Florida? Tipo, No, yo. Bueno, Ah, Saavedra, ¿verdad? hay una diferencia de que se Saavedra. Y él dice que tiene casa. ¿y vos? Yo en Bajo Flores, pa. Ella tiene casa. Bueno, ¿sabes lo que son las noches allá? Para mí Lo que he estar pateado dentro, esas calles. para mí criarse dentro de Capital igual no cuenta. Total, pero entre Saavedra y Flores. Sí, desde luego. Mira. Oh. Yo de La Matanza. Ahí va. Bueno, pero la sí, ahí nos pero así decí nos bien hizo. el lugar, porque la matanza abarca 300 bar. Igual yo soy parque chaval, no soy bajo, pero tengo el bajo a 5 cuadras. No, de Ramos, pero ¿cuál es tu problema? Siento que Ramos puede ser o muy choto o muy cheto. Y la parte céntrica está buena. ¿Sí? Conozco nada igual, digo de No, bueno, pero totalmente sin saber. mi abuela vivía en la ruta. La ruta. Ah, bueno, gente con campos. Ya. Mirá, ahí va. No, no, Mirá no, la no, guita que ojalá. tiene. Quería disimular, pero Mirá la guita que Ojalá. tiene. gente con campos. Abuela, Chacras. ojalá con campo. Se separa de uno, el mini show. El mini show. Decía yo, se caga risa. Yo no tenía ni idea. Pero ¿cómo era el nombre de completo igual? González Catán. Voy a decir Rodrigo Catán. Rodrigo Catán. Me apareció un video de ahí. Estamos retarde, ¿no? Sí, ya. ¿Qué hora? ¿Qué hora? 4:30, perdón. Ojalá fueran 6. 10 minutos. Bueno, no empezamos tan mal. Lo que pasa que habíamos... Podríamos haber empezado 10, pues. No. Tiene repercusiones. Sí, bueno.
No de comida, pero de Hola, meriendita. Mañana de matar. Lo único que sé que hay es empanada y algún sándwich. Tenés. Gracias, Ale, me salvaste la vida. Si ya confiaste en mi dominio de No balón. la vi. O sea, Porque confié, le pero llega- tampoco la vi. Te llegaba a pifiar, te iba directo a la cara. Sí, iba a ser muy interesante. Mataría un camarógrafo. O sea, la coordinadora, Videógrafo. o sea, la fotógrafa se hizo trans o es Video filmador. Ahí después lo puso de todo flota. Igual siempre tiro ni gano uno. Sí. Yo me la digo, Tirale ese. Trabajamos acá. ¿Qué? Trabajamos acá. Ay, se me acaban de quejar de que no fui a laburar nunca más gano ni casa. Pero ellos te borraron. Claro, pero por eso yo como me digo, pero No estabas en un no grupo y te funciona así. sacaron a la mierda. Bueno, Después igual vine con la gente. Venía la segunda. claro. Pero me dijeron, ¿por qué no viniste más? Y yo tipo, no sé, pero fue yo. Me quedé tipo como recalculando, como diciendo tipo, disocié todo este tiempo, no. Voy. Encima Seba, boludo. No rompa la bola, boludo. Él sabe cómo se trabaja acá, boludo. Qué apura. ¿Qué pasó? Son el típico nene de fútbol que se ponen a jugar y se lían todos los que Ah, están vete a la hermana de 15. Se queda, que juego terrible. Fue y le puso frío, boludo. Aparte ni siquiera está quebrado. Ay, qué llamado. ¿Cómo que le sufre? Me lo voy a llevar un ratito para allá si me voy a la esquina. frío mal. Es medio exagerado esto, pero... Ayer Urs, que no. ¿La pelota? La quería, ¿no? La quería, la dio Porque como no nos dio nosotros, Lo, empezó a delató, patear. lo delató Mateo. uno de ellos. Sí. Dijo, che, hay una pelota ahí, no sé qué. Y después el otro se quería hacer pelotudo. Y viste que llegamos y le digo pelota y dice, che, encontramos una pelota recién, la tenía en los pies. O sea. Nota de mierda. Aparte, boludo. Tenés todos los fines a jugar, boludo. Eso, de hecho, ascendió a
Salió campeón. Tercera. ¿A tercera se defendió? Salió tercera. Qué buen equipo, bro. Sí. Acercate a jugar, Topo. No tenemos pase. ¡Fresco! ¡Cartu! Acercate a jugar. ¡Hay más pases por este lado! Qué largo hace. Topo, Topo, Topo. En el piso ahí. Pero creo que se levantaban porque estaba haciendo. Estaba buscando una falta. Topo, tranquilo, tengamos una venida, Topo. Abrite. ¡Tranquilo, Guido, tranquilo! La puta madre, boludo. No vamos a tener nunca la pelota, chicos. Bien. Orejan por el medio. Orejan por el medio. Yo re querría tener uno de esos. Yo re querría tener uno de esos. Un cuatri. Andar por acá adentro. Qué divertido. Yo fui a manejar. Epa. ¡Traga tu atrás! Bien. ¡Vamos, Guido! ¡Está el pase libre ahí! Te filmaste. Estacioné. Aparte re feliz, está totalmente arriba de Corolla. Igual el dejar Corolla es muy largo. Es muy largo y es muy sensible. Pero bueno, nada. Amigo, Es mejor usted me igual acuerdo acá la línea, aprender me la con pasa, algo ¿qué así queda? Con un auto grande, y sí. después cuando agarras uno chiquitito es un boludo. Sí, sí, las dimensiones igual no es como lo que más me cuesta, como que no. Lo tengo. Es el auto de mi mejor amiga. Me encanta el color. Sí. Yo si no tuviera el auto que tengo, tendría un Corolla. Yo tendría un Honda Civic. Me Está encanta. bueno. Me encantan los Honda en general, me gustan todos. El los Civic, Honda. Y el Civic, el de las luces largas. sí. Sí, porque después está el Honda City, que es el que tiene Sí, no me gusta. las luces, sí, los faros Y más como cuadrados. El Bodes es el de las largas. Sí. Pero me gustan los viejos, Sí. no los de ahora. Cuando va rápido, cuando va rápido. Otra vez. ¿Cómo están los laterales? ¿Y cuándo vas a...? ¿Cuándo tenés pensado sacar el pit? En lo posible este año, pero viendo cómo estaciono. Bueno, pero es práctica. ¿Te dio consejo cómo estacionarlo? Sí, o sí, cómo... sí. ¿Te dio los tips? Sí, me dijo tipo, en el examen te van a tomar lo de las. Que lo tenés que hacer 3 maniobras y Sí. qué sé yo. Pase medio, Y para mí cada maniobra es tipo cuando vas para adelante, para atrás, y para adelante, pero no. O sea, si frenás, eso es una maniobra.
Tipo, este viejo me encanta. Me encanta más el auto de viejo. Absolutamente me encanta. Está bueno. Son re cómodos. Sí. El Corolla también me encanta. El Corolla me encanta. ¿No? Hermoso auto. Aparte no se rompe nunca. No. Aparte es re cómodo los asientos, el mío es re duro. Cartu, ¡línea fe! Otro que tendría es un EcoSport, pero es EcoSport, la ¡Dale vieja, pase, la dale cuadradita. pase, Cartu, después, dale pase! No me gusta el EcoSport. Nunca me gustó con la rueda atrás. Nunca me gustó el auto con rueda atrás. Bueno, podés no ponerle el rueda. Nada, queda re choto. Queda re feo, porque ahí está el hueco, ¿viste? Sí, pero bueno, o sea, podés no ponérsela si querés, pero bueno, a mí me gustan esas camionetitas también. Ya. También es... Opa. Ah, está anclado. ¡Vamos la pelota! ¡Ahí estoy! ¡Dale, dale! Mira. Topo, bien. La segunda, compañero. Segunda ya. Esperá, no puedes. Rafa. Vale. ¿Cuánto va? Ya termina, 23 minutos. Antes las tocaba más en la sí. Está jugando re atrás, sí. Antes jugaba como este, pero de otro lado. Ahora está defendiendo. Porque... de la escuela, boludo, ganar la fonda. La escuela, claro. Entonces hay que ponerle los videos a lo que juegan ahora, boludo, la concha de su madre. ¿Tendrá almadita? ¿Vendrá o será puro chuco para ir a otro lado por más plata? Pero está con chequeado eso. Sí. Ah, porque viste que a veces te tiran esa para ir a otro club. Bueno, a Boca le hicieron dos jugadores. Un colombiano, el que se fue a Brasil. Destroza era Marínez, creo que Marínez Destroza o era otro. O Berrío no, ese lo buscaron antes. Un colombiano que jugaba por afuera. No hay cosa que me haría decirle eso. No hay universo en el cual yo le diría eso a nadie. La guachita. ¿Cuántos niños tiene? Qué viejo, ya lo veo mi vieja plátano, tío. Hola, ¿tenés 10? Hola, ¿tenés 20? Hola, de Chucky, parece. Está bien.
¿Para qué te tuvo? Yo no permite ese día. Yo no quería hacer. No voy a trabajar. No le digo ni nada porque a veces me olvida 20 horas lo voy a hacer. No creo que son, ¿no? Te iba a decir. En cualquier momento empiezo a jugar acá. Segundo tiempo. Estaba esperando, viste, siempre la bomba para que explote todo. Vamos, dale, dale que hay que arrancar, dale. ¿Cómo odio eso? El viernes me encontré una cana. Mi primera cana. ¿La tenés? No, me la saqué. Me la saqué. Salía. Sí, bueno, pero vos Yo no tenés tengo 10 trampa. años más que yo. Pero, de verdad, o sea, vos tenés 10 años más que yo, ¿qué querés que haga? Es mi primera cana de mi vida. Eso porque no tengo mi peinado, si no se vería. O sea, no es que me la saqué, me saqué, yo me seguía. Se me cayó un pelo y el primer tramo de pelo era una cana. ¿Y ahora? No, no me jodas, no me jodas. No. ¿Qué se hace? Ni un chiste, ¿eh? No, porque aparte yo no tenía, ¿entendés? No, me la descubrí el otro día. Fue el peor día de mi vida. Automáticamente frente al espejo, ¿no? No me mire más. Ah, ¿no? Ni idea, no. No es un problema mío. Yo lo descubrí porque se cayó. ¿Qué pasó? No, que se había sumado era nueva. Apoyate, apoyate. Bien. Dale, chiqui. Dale, Seba, dale, dale. ¿Eh? Dale, El Seba, DT de dale. Cristal es nuevo. Nunca lo vi el viejo. Dale, Seba. Dale, Sebastián. Cristal. El punto. El punto. Debe ser papá de uno de los pibes. Date vuelta, Seba, dale. Sí, vos no lo viste dirigir a Nelson, ¿no? No, estaba cerca de la cancha. Parece, yo los nombres. El nuevo que vino en la otra, que estaba en esta cancha. Sí. Está ahí. Me estaba sacando una foto y veo tipo por el visor que me estaba mirando así, tipo, uy. No puede ser, yo siempre termino mal, como el orto que es. Che, ¿vos querés algo para comer? Bueno, capaz más adelante voy a comprar unas papitas. ¿Cómo? No, gracias. ¿Este es el segundo tiempo? Sí, eso recién. ¿Qué hora es? El último son las 6, ¿no? ¿Vos? ¿No te atacó y ahora qué? Hasta las 7. No, hasta las 9. Es que no sé, creo que está Maxi. Maxi. Sí, lo vi. ¿Cuándo veo yo fotógrafo? Nunca. No, porque es de T de un equipo. Y bueno. Es el marido de la que hablaste la otra vez, una vez.
te quería preguntar sobre la cámara y al final nunca me preguntaste. Claro, bueno, pero no sé quién es el marido, la verdad. Igual seguro que viene Sol, onda la esposa, porque... A la que le hablé yo. Claro. Sí. No traje tu celular, yo soy una pena. No, aquí sí. Es una mierda. Ay, lo habré perdido el otro, che. ¿Un carabio? No, el... O sea, Cacao. no, el sí, pero me compré el de Farmacity que está espectacular. Que es un bálsamo, este no es un bálsamo, este es una mierda. No hay nada como el mío. No. El de Farmacity es igual. ¿Ah, sí? 5 lucas está. Y me duró, por ahora lo tengo hace 3 meses. Yo todavía lo tengo, ahí está más vencido eso. Se te caen los likes. Casi se pican, pero eso se va. Y otro más. ¿Qué pasa? ¿Se odian? Y está picado. Son beneficios. Son fantasmas. Fantasmas. Nada. Tomas Coca Light. Sí, medio puto. Qué malo. Joder, chicho. Para mí, si vas a tomar coca, que es algo artificial, tiene que ser lo más alejado de un sabor que se pueda encontrar en la naturaleza y esto es lo más alejado y más industrial que hay. Igual la coca no sé si lo puedo encontrar en la naturaleza. Claro, nada de Coca pero Light. Claro, o sea, Ponele que es como menos artificial, tiene sabor menos artificial que esto. Es muy dulce para mí, la Light. la light todo lo La contrario. light No. es la menos dulce, la Igual- cero es la más dulce. La cero es el peor invento de la historia. La light fue lo peor que ¿Y sabés lo que me da bronca cuando te tiran? Como capaz que pedís la común y dices, no, tengo cero. Y hay algunos que te dicen, es lo mismo, bien pedo. No es lo mismo. No es lo mismo. No me tienes el mismo gusto. Mínimo no me digas eso. Claro. Ni me yo. Me gusta la coca con ¿No te gusta? me gusta la coca con A mí no me gusta la coca en general igual, pero en verano una coquita fría viene bien, por el azúcar. En verano una coquita, pero no tiene azúcar, ninguna tiene azúcar. Antes tenía Sí. la roja, Cafeína. pero hace unos años ya no. No, ahora todo tiene edulcorante, piensan que no tiene edulcorante y la coca común también tiene edulcorante, solo que tiene un poquito más de porcentaje de jarabe de maíz de alta fructosa, nada más. Es una cagada. Sí, mi hija tipo, es diabética, entonces siempre le dábamos coca. Mi hermana es diabética, Sí. entonces estamos acostumbrados a tomar esta coca de siempre. Claro. Claro, No ella toma existía la esa cero. como para tomar, pero Claro. cuando le bajaba el azúcar, le damos la coca. Claro. En un momento de la nada nos empezamos, tipo, la médica nos dijo, tipo, che, no le den más coca porque no tiene azúcar ya. No tiene azúcar. Yo digo, bueno, ¿y qué le damos? Muy poquísimo azúcar como para que tenga el efecto. Sí, no, es mejor una cucharada de dulce de leche, claro, bueno, eso también. Pasa que a veces, va, no sé tu hermana, pero mi hija a veces le baja y es como estar con un borracho, ¿viste? Sí. Y lo mejor era algo líquido, porque no tiene que ¿Tienen pensar caramelos o algo así? Por la duda. tanto. Pasa que no es, o sea, pasa que si está muy ida, Mi mamá es diabética tipo 1. creo que sí, me parece. Creo que se Sí, inyecta. inyecta, sí. Sí. ¿De siempre? No, desde los 40, no sé. La agarró de grande. Sí, ya la tiene harta, ya lo odia, entonces No, es una lucha a veces, ¿viste? Odia la enfermedad, obviamente. Sí. Entonces hay veces que ya ni se preocupa en comer ni nada, porque bueno, también pasa eso, ¿viste? A veces tiene alto y tiene hambre y es como, bueno, qué bronca. Y cuando no tiene hambre, tiene bajo y es como, bueno, sí. Sí, sí. es un quilombo. Mi hermana es de los 11. Mm. Yo creo que cuando te lo diagnostican así de tan chico es distinto, porque vos te acostumbraste a tu vida. Claro, onda, antes. estás. Total. No, mi vieja como que acostumbró, se acostumbró, pero no, nunca le gustó, obviamente. Es otra cosa. Aparte le agarró justo, o sea, como que siento que le agarró porque le agarró un momento de como de depresión, qué sé yo, entonces fue como nada sumó. Nada ayudó a que ella tenga ganas realmente de... Claro. Pero bueno, hay que estar ahí. Me voy a comprarme algo de comer. Te cobro. nosotros,
¿Qué es la plancha? Medio raro, ¿no? Como cuando planchas ropa. Ahora tengo que concentrarme, por encima ya me tiró perfume acá. Un dolor. Ahora pesado. Un vino tarde el árbitro. Fue tarde. Por eso. El segundo. Sí, pero fue una penal. Patearon 20 de ahí. ¿Qué partido está? A ver si hace esperar a este. Van 10 minutos por ahí. Pero cuando empiece 15, empieza ya. Te conviene ir ahora. No, pero están los dos practicados. Claro, pero después cuando va a empezar allá, está repicado. No, espero que termine. Siento que si sos del staff tampoco banco que por complicado, pero si sos del staff también, colaborar. Es como que Cine por ahí tiene un poquito más de poder de corregir más porque. Pero capaz que si tomar la decisión de no hacer tan hincha pelota es mejor. Sí, vos sabés cómo era la jornada. Qué sé yo, no sé. Opino. Bueno, nunca más el inflador argentino, ¿no? Igual se tiene que llevar las pelotas para allá. Claro. A la entrada, porque no sé si lo van a dejar sacar el inflador. Creo que hace poco me contó Ari cuando le pedí yo que se lo prestaron a uno y rompieron el pico, todo mal, entonces prefieren que lo inflen ahí en la oficina. Que lo infla el mismo chavo. Sí, sí, o que sea estando con ellos ahí. Entonces, tiene que llevar la pelota para allá. Es así el trato. Ok. Sí, bueno. Fue la 1. Guarda, guarda. ¿Qué tiro? Fuerte. ¿Hay que girarlo? No sé. Supongo, capaz que sí, porque tienen como que se encajan. Andá girándolo al lado de la. ¿Sabes qué? Fíjate que se traban. No. Viste que tienen no unas hay que trabas. girar nada. Ahí están todas trabadas. Sí, por eso. Solo hay que tirar. ¿Es un acordeón? Bandoneón. ¡Para, chao! Ya está trabado. Ya te sentás. Pasa que vos mañana le partido. Igual. Intento.
Igual ahí, sentate de más acá. Ahí. Escuchame, amigo, ¿me haces un favor? Cuando pasás por allá, fijá si te puedo Bueno, no prestar el morí. inflador, la de ese 5. Si no, no te quito la pelota para porque son de ese equipo. Siempre hay que dar una vez. Por la duda. Estás jugando con un gorrito, ¿eh? ¿Quién? Y musculosa. No sé si es uno que ya estaba jugando, cuando no lo dijo. Me parece que hay uno que siempre. Me acuerdo una vez en pleno verano que usaba gorra porque decía que tenía problemas como la piel, como. Claro. No, ni idea. Y capaz que ahora tiene gorrito porque no sé. Te corté el pelo. No, claro. Sí, tobillo, todo junto. Vas arrancando de la mancha, para eso fue. Yo me rompo lo cruzado y el tobillo. Mirá. Después jugué con los pibes del tren otra vez después de mucho tiempo y en una piscina casi me lesiono solo, Ya boludo. está. Vamos, ya estoy retirado. Sí, con los botines, en los Sí, cables. sí. El arquero libre, Con dedo. Dale. Viste, hay un juego nuevo que es así como que estás en un club, como algo así con el celular, viste, ¿no? Que solo capaz que empezamos a poder poner equipo aleatorio a donde empezás la carrera o podés poner un modo. Como una liga master. Claro, y luego vas así, pum, 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 y vas apretando opciones. Y Mirá. te van llegando ofertas, y te tenés que dar, si vas. Está bueno, boludo. Está bueno Es eso. una boludez igual el juego, porque es todo. Pero debe ser entretenido igual. Sí, porque querés ver a ver en qué llegás. Hasta dónde llega acá, exactamente. No, muchas gracias. Bueno. Pero no sé si está ganando. No, pero sí. 4 me parece. 4. Me parece que buscar un cafecito. ¿Qué tenemos después? Está seco eso, ¿no? Hay que Y pasar lo un tenés que poquito. revivir, me parece. ¿Lo vas a revivir? Yo no entendí nada de lo que dijo. Que sacar fotos. Ahora no Sí, puedo. sí. No, de seña. Qué dolor el pilotazo de esto. Sí, sí, no hace tanto frío igual, ¿eh? Uno, dímelo. Segundo. No te pusiste en tu casa. Está hablando de junta, ¿no? 1-0. Creo que sí. Sí, fue el único gol, ¿no? Sí, bueno. Yo quería que pierda Felipe Sí, sí. para no tener que arrancar de eso. Boludo. Sí. Aparte merecieron igual que ganaron. Sí, no es que fuera- Incluso no tendrían que haber ido a penal. Claro. Pero,
Sí, no, es increíble. Aparte están ellos en la final de la Copa de Sí. de No, Gozo. no sé, final de Copa de equipo. Está, aparte siempre tienen quejas de boludo. Ay, se reunió. Pasa que llegamos de llevar el silbato a la boca y creo que lo hace 30 veces por partido. Sí, porque se pone el silbato. Toquito bien. Pero él, por ejemplo, lo hace 30 veces por partido sin cobrar ninguna falta y ya por ahí por hacer eso piensa que lo va a cobrar, boludo. Solo, Gaby, solo. Cerrá. ¡Niña! ¡Ponte vos! ¡Viene Agus! ¡Para Nacho! ¡Viene Agustín! ¡Nuestra! Ayer ganó Bohemio, ¿no? Creo. 3-2. Se fueron mucho de él. Los 10 minutos que vi, ponele, nada. Pero entiendo que fue porque la otra vez le agregó 2 más. Va, una vez con Santa Cruz, creo. ¿Con Santa Cruz o qué? Tipo, le jugó uno más. Le jugó uno más y se lo empataron. Entonces ya de ahí lo tienen como que las quiere cagar con el partido. Y la otra vez empataron también 3-3. Sí, yo lo arranqué como 3 minutos tarde porque fue por dentro. Realmente me estoy perdiendo con los goles. Ya antes llegaba la cuenta, ahora ya Yo te iba cargando el app, ¿viste? Pero muchas veces me pasa que tengo que salir porque viene otro equipo a hacer planilla y ir al pedo. ¡Ahora la va a sacar! ¡Puedes sacar una tarjeta, boludo! ¡Dejate joder! Dame la línea blanca, la falta. Línea blanca. Seguido. Dale, Santi, dale, que lo patee. Ah, te dio. Sí, Juan. ¡Por allá, Juan!
Llegué con él, quiero ver un par de cosas para... Escuchame, el auto está al lado. Se dio ventaja, Gaby. Después me sancionan a mí nomás.